una razón para vivir, por hacerme tan feliz. Hoy te estoy en otro espacio 3. Pero ustedes me han mandado un mensaje. Te etiquetamos en el video. Sí. Así, ahora sí. Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy. Desde el fondo de mi corazón. Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy. Busco el cielo con esta canción. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Espacio 3. Miércoles 6 de junio, siendo las 8:11, estamos comenzando un nuevo capítulo de Espacio 3. Vamos a hablar de ecoteología el día de hoy, así que estén todos muy atentos. Les invitamos a compartir, a conocer, si usted no está muy familiarizado con este tema, y a compartir con sus contactos, a comentar con sus preguntas, sus observaciones, sus saludos, cualquier cosa que quiera hacer. Este es un espacio que hemos creado para que usted también pueda participar y pueda dar su punto de vista. Así que el día de hoy nos encontramos en torno a este tema, y como siempre estoy muy bien acompañado de mi colega y amigo y hermano en la fe, Andy Gárate, al cual siempre lo recibimos con un aplauso. Me aplaudo yo mismo. Eso. Sí, estamos contentos. Hoy día tenemos un gran tema que en lo personal a mí me llega mucho. Yo soy un pro ecologista, así que cuidando el planeta. Así que, un capitán planeta. Exacto. Y me interesa mucho saber de qué manera, y Arián nos va a preguntar nos va a comentar muy bien de qué manera la teología se puede conectar con esto. Correcto. Que es algo que no se ve muy habitual en la iglesia. Yo al menos también no lo conozco. Estamos muy ansiosos por saber qué es lo que va a pasar. Al igual que toda la gente que se ha conectado hasta el momento, mira, que vamos a empezar a saludar. Tenemos a Luisa Salazar, Mariela Sepúlveda, una infaltable que por ahora nos ha puro sacado pica con sus cosas ricas que está con cocinando. Eusebio Gaitán, Sara Riveros, Remigio Rojas, Alejandra Cabrera, Andrés Cid, María Luz Riveros, Janet Rosón, Nicolás García. Y la gente que nos está saludando, mira, Nicolás García nos manda un dedito para Nicolás. arriba. Janet Rosón, hola, nos está saludando. Mariela igual. ¿Cómo están? Mira, y Mariela hace la pregunta del día. ¿Y Quevedo? Mira, bueno, como despedimos, ya saben, debemos decirlo, digamos, lo despedimos. Como ya saben, la gente que nos sigue habitualmente, Javier Quevedo es una persona que se integró a nuestro... un amigo, como persona, un amigo. que suena impersonal, valga la redundancia. Un amigo que se nos integró en esta segunda temporada y que lamentablemente hoy no va a estar con nosotros porque la abuela de su esposa, de Evelyn Muñoz, falleció el día de hoy, así que él está acompañando a su familia, que ahí en donde la estén velando, que yo no tengo la información al menos, pero está con ella, así que por el día de hoy Javier no nos va a acompañar, pero aprovechamos esta cámara, esta tribuna para mandarle también todo el ánimo, la fuerza y el consuelo a la familia de Evelyn en este momento difícil que le está tocando. Así es, le hacemos llegar nuestros saludos, nuestra fuerza y ánimo, y el recuerdo, ¿cierto?, de todas las personas que nos dejan, que ese legado también sea la fortaleza que en este momento impulse también, ¿cierto?, a la familia a llevar esta tristeza. Así que nuestro saludo también a la familia Evelyn y a Javier, un abrazo a todos ellos. Así que sigamos, hay más comentarios, gente que nos está saludando. Sí, Marta Droguet, una hermosa mujer. Hola chicos. Y Salinas Osanico también nos está saludando. Joel Belmar se acaba de unir. María Gómez también se está uniendo. Bueno, un sinfín de gente. Juan, por favor, ten el honor. Sí, vamos a ir de lleno a presentar a nuestra invitada, que ustedes ya la están viendo aquí a mi lado derecho. Voy a hacer una presentación sobre una pequeña introducción sobre su trabajo y su formación para que la vayamos conociendo, si es que usted no está familiarizado con Ariane Van Andel.
Es teóloga reformada holandesa y participa en la Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Hizo licenciatura y maestría en Teología Sistemática en la Universidad Libre de Ámsterdam, con una tesis sobre la teología feminista ecológica a la luz de la teología de la liberación. Siguió la formación en el Ministerio de la Iglesia Protestante en Holanda y en el 2000 hizo una investigación comparativa en Chile entre la comunidad de base católica y la Iglesia Pentecostal de barrios populares en Santiago. Y desde el 2005 trabajó 5 años en el Centro Ecuménico Diego de Medellín en Santiago, fortaleciendo lazos ecuménicos entre distintos grupos cristianos de base y educando en las áreas de justicia de género y ecoteología. Después de 4 años viviendo en Valencia, en España, con su esposo que es chileno, su hijo e hija, volvió en marzo del 2015 al Centro Ecuménico Diego de Medellín, donde ahora trabaja como coordinadora del área de justicia ambiental, enfocado en la formación ecoteológica e incidencia acerca de la crisis climática. Una vasta experiencia, Ariane, así que te damos la bienvenida. Un aplauso. Muchas para Ariane. gracias. Directamente, la trajimos de Holanda, ¿eh? La fui a buscar al aeropuerto hace poco. Muy bienvenida, Ariane. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias a ti por asistir y contarle un poquito a la gente, dada tu experiencia, de que vamos a centrarnos, ¿cierto?, el día de hoy en lo que es la ecoteología. Sí, ¿Cierto? cierto. Bueno, reiteramos la invitación a todas las personas que a lo mejor no están familiarizadas con este término o con lo que significa la ecoteología, a que puedan ir preparando sus preguntas. Si ya tiene comentarios, denle nomás. Mientras, te queremos pedir, Ariane, si nos puede hacer una breve introducción de lo que significa el concepto, la idea de la ecoteología. Ya, ok. Bueno, es muy significativo de tener el programa hoy, el 6 de junio, porque ayer fue el Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces yo creo que es muy oportuno de hoy hablar de este tema. Sí, es verdad lo que ustedes dicen, que normalmente en las iglesias no se habla mucho de ecoteología y tal vez no debería ser tan necesario tampoco, porque la ecología, la palabra ecología, eco viene de esa palabra, de ecología. Entonces la combinación, el diálogo entre la teología y la ecología. Entonces empiezo con la ecología, porque la teología todos tenemos más o menos una imagen que es eso. Entonces la ecología, la palabra viene de oikos, que significa en griego nuestra casa común. Y la ecología, desde como el siglo XIX, ha estado estudiando las relaciones entre los seres vivos, los animales, las plantas en esta tierra, todos los ecosistemas y cómo funcionan y cómo está interdependiente y cómo influyen todo con todo, ¿no? Y desde como los años 60 se ha vinculado a las ciencias más sociales, involucrando también a los seres humanos, porque los seres humanos tienen una influencia tremenda en lo que pasa en los ecosistemas de la Tierra. Entonces se iba viendo la relación, todas las interrelaciones entre seres humanos y los otros seres vivos, y cada vez más descubriendo que el ser humano tiene una influencia más bien de desbalance, de afectar a los ecosistemas de manera negativa. Entonces, pero es eso. Entonces todas las relaciones entre todos los vivos en la tierra, en nuestra casa común donde vivimos todos, debería tener como un diálogo normal con la teología, o debería tener un lugar importante en nuestra fe, porque se trata de la creación, que es donde Dios, donde toda esta maravilla de la vida, nosotros como creyentes creemos que Dios se nos regaló para cuidarlo, para disfrutarlo, para asombrarnos sobre toda esa maravilla del misterio de la vida y cómo está todo conectado. Pero históricamente se iba descubriendo que eso, lo que ustedes dicen, que no es así, que la tierra y toda la maravilla de la vida no es más bien una ausencia en nuestras iglesias. Hablamos mucho de la salvación del alma, de lo espiritual, y no lo conectamos mucho a lo que está pasando con la tierra. Y ahora que
la Tierra está en una gran crisis y está en una gran crisis ecológica. Entonces, han habido gente desde afuera de las iglesias, pero también dentro de las iglesias, que han hecho una crítica frente a las iglesias y a la teología, diciendo, pero ¿cómo puede ser que ustedes no se preocupan de eso? Y no sería que hasta la teología, por haber dejado tan de lado ese tema, es medio culpable de una cultura que permite que explotamos la tierra sin límites. Y esta pregunta histórica lo han ido respondiendo teólogos y teólogas que dijeron, pero eso, si es así, tenemos que pensarlo de nuevo teológicamente. Tenemos que tomar en serio la complejidad de la vida, de la creación y todo lo que nos enseña, y releer nuestras historias bíblicas, releer nuestra teología, repensar la teología, la relación entre los seres humanos, Dios y la creación, y ver dónde ha ido mal, que las iglesias no lo hablan normalmente como una parte de la creación y no se involucran muy activamente en el cuidado de la creación. Claro, Arián, ¿y hay algún punto de partida que uno pueda decir, mira, aquí comenzó la catología, o vino desde Europa, no sé, cómo se origina? Para mí, por ejemplo, un término relativamente nuevo, no lo había escuchado. Sí. Entonces, no sé si qué origen tiene. Sí, no es tan nuevo, pero empezó, entonces esa reacción histórica empezó más bien en 1972. Había una gran conferencia en Estocolmo de las Naciones Unidas en que internacionalmente se habló del tema del medio ambiente. Se es conocido esta cumbre como la cumbre de la Tierra, donde se iba descubriendo que los seres humanos estamos dañando y explotando de forma irresponsable a la Tierra, y que la Tierra, los ecosistemas iban desbalanceando por eso. Y en esa coyuntura de esta conferencia, entonces se produjeron estas críticas frente a la cultura cristiana occidental, porque se vio un vínculo entre la sociedad occidental cristiana europea entonces y la revolución industrial y todo el desarrollo tecnológico que ha generado un sistema económico y social que explota la tierra más que en épocas anteriores. Entonces habían críticas de tal vez este cristianismo tiene algo que ver con ese sistema que explota. Y entonces ahí habían teólogos que iban reaccionando a esas críticas. Entonces más bien diciendo que no es así, porque una de las grandes críticas era que Génesis, en el relato de la creación, claro, los seres humanos tienen como ese mandato de dominar la tierra, ¿no? De multiplicar, de dominar, someter la tierra. En Génesis 1.28, 27, 28. Entonces mucha gente de fuera, no creyentes, pero también dentro de las iglesias, dijeron, este es un relato muy complejo, porque cómo lo hemos interpretado y cómo nos ha dado como una legitimación, tal vez para sentirnos más especiales que otras especies. Y entonces había gente que dijo que eso pasa, que esa historia es muy antropocéntrico, como se dice, que pone el ser humano como la coronilla, lo más importante que Dios ha creado, entonces que nos sentimos muy importantes por eso. Y para nombrar un momento, es que en la revista Science en los Estados Unidos había un historiador que se llamaba Lynn White, que en 1967 escribió un artículo que llamaba Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, en que culpaba al cristianismo occidental de ser culpable de una cultura de no respetar la tierra. Sí, justamente yo te preguntaba porque me sonaba que podría ser así, porque dentro de la cultura latinoamericana, especialmente ya más enfocado en lo particular, en lo chileno, lo predominante del discurso cristiano evangélico ha sido este tema del
del mostrar el cristianismo desde el punto de vista escatológico, de la salvación, del que es más importante la vivienda que voy a tener en el cielo que lo que tengo acá. Y muchas veces se ha puesto ese texto que tú mencionas desde un punto de vista de un derecho más que un deber. Porque si bien Dios nos presenta la creación y los seres vivos, es más una responsabilidad la que tiene el ser humano de administrar los recursos que Dios ha dispuesto y que no somos dueños de eso, sino que debemos administrarlo responsablemente. Y no hemos sentido, como dices tú, mencionas con ese discurso del derecho, de yo ser la suprema creación de Dios, entonces yo tengo derecho sobre todo el resto. Yo creo que eso también nos ha perjudicado, pero dentro de lo que tú mencionabas, y quería comentar también el tema de que efectivamente este discurso de ver como esos himnos que es más allá del sol, uno tiene un hogar, y no hemos olvidado porque el discurso marcado era Jesús viene, ya nos vamos, aquí esto ya es pasajero. Y yo no digo que Jesús no venga, sino que nos enfocamos tanto en el más allá que se pierde el presente. Y las cosas que y eso ha sido muy marcado en la cultura latinoamericana, lo que mencionaba de que, o sea, no sé si la culpa de la iglesia será, o la visión será particularmente occidental, pero sí yo creo que hay una gran responsabilidad en cómo se ha enfrentado este último tiempo y el enfoque que le ha dado el cristianismo sobre nuestro presente. Sí, yo creo que no es muy fructífero como hablar mucho de culpa. Eso fue lo que dijeron esa gente. Claro. Pero sí creo que hay una tremenda responsabilidad que desde la cultura europea se ha legitimado mucho ese rol especial de los seres humanos. Y en el sentido de la revolución científica, de diciendo que somos co-creadores con Dios, entonces que somos casi dioses con ese veloz desarrollo de la tecnología. Entonces, por un lado, una gran ponernos muy en el centro de todo y olvidando de que esa creación que hemos recibido nos sostiene, que justamente la ecología muestra que necesitamos de todos los otros sistemas vivos para poder vivir bien nosotros y nosotras. Entonces, y además está ese tema que tú dices, que hay una gran espiritualización de algunas iglesias. Entonces hemos separado lo espiritual de la naturaleza, diciendo que el más allá es entonces más allá de esta vida concreta, pero también que el más allá es como en la oración y en la salvación, es como dirigirte a algo que no tiene nada que ver con ese planeta, con la tierra, con todo lo vivo. Y eso es una pérdida tremenda, porque justamente la creación, cuando uno lo mira con atención, puede ver signos de Dios en toda parte, y eso es muy bíblico también, de que Dios se revela en el viento, en los mares, en los océanos, en todo lo vivo. Todo lo creado es don de Dios, y nosotros y nosotras también. Entonces lo que hemos olvidado es la otra parte de Génesis, de que somos Adamá. Adamá significa tierra, en ese sentido muy cercano a la gente mapuche, que son gente de la tierra. Claro. Los cristianos también somos gente de la tierra, todos y todas somos gente de la tierra. Primero somos criaturas, y eso lo hemos olvidado mucho, de que en ese sentido estamos al mismo nivel que todo el resto de lo creado. Correcto. Y nos hemos pensado mucho más cerca a lo espiritual y a Dios, para decirlo así, que a la tierra misma. Entonces necesitamos regresar a una cierta humildad en ese sentido. Claro, como mencionabas tú. Disculpa. No, por favor. No, lo que pasa es que como mencionabas tú, a mí me hacía mucho sentido, por ejemplo, recordar o releer como textos como el Salmo 8, ¿cierto? Que hablan de Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, y hace descripción de todo lo creado. Claro. De las aves, de los animales marítimos, y hace una descripción de todo lo creado para describir la grandeza de Dios. Sí. Y eso muchas veces lo hemos perdido por esta insensibilidad. No, y ese salmo es muy interesante porque también describe lo pequeño que somos y lo grande que somos. Correcto. A la vez. Entonces, que en ese sistema somos
somos muy pequeña parte de todo lo vivo, y entonces lo que dije, que necesitamos el sustento de todo lo otro para poder vivir bien y no olvidarnos que somos eso, creación de Dios. Y por otro lado, sí, la Biblia dice que somos hecha a imagen de Dios. Y ahí hay que ver cómo Dios cuida la tierra, ¿no? Y cómo cuida a nosotros. Entonces, si queremos ser a la imagen de Jesús, o siguiendo a Jesús en eso, tenemos un trato muy distinto que el estilo de vida consumista y avaro que ahora vemos sobre todo en estos tiempos. Ariane, mira, yo te quería hacer una consulta, porque al principio nos hablabas de la creación para un poco maravillarnos, disfrutarla, vivirla, y parece que hemos hecho todo lo contrario, que la hemos explotado de sobremanera, que la hemos destruido, que la hemos maltratado. Entonces, eso pasa también por un tema de que la ecoteología es un tema nuevo para muchas iglesias. ¿Por qué crees tú que no se ha tomado, no se ha enseñado más allá en las iglesias la ecoteología? Porque yo tengo que ser sincero, yo no la conocía, no había escuchado de esto, y siento que también en muchas iglesias no se habla de esto. Entonces, ¿por qué pasa que no hablamos de esto? Es una muy buena pregunta. Muchas gracias. No, yo en el sentido de que yo como viendo lo que está pasando con la Tierra, creo que nos debería doler mucho. Estamos consumiendo como 1.5 planeta cada año, entonces eso significa que el planeta ya no puede regenerar dentro de un año. Lo que consumimos necesita 1 año y 5 o 6 meses para regenerar lo que hemos explotado, lo que significa que cada año la fecha es antes, en que ya hemos ocupado todo lo que podríamos ocupar para este año, lo que significa que estamos hipotecando a las próximas generaciones cada día. Entonces la situación es muy grave. ¿Por qué las iglesias no lo toman? Por un lado, creo que la sociedad no lo toma mucho, por lo menos en Chile, que en los medios de comunicación se habla poco de la gravedad de la situación. También las iglesias son parte de un sistema económico que está muy enfocado en el crecimiento, en seguir explotando y llamando al desarrollo a tener una gran adquisición material. Y algunas iglesias han comprado ese cuento de que la bendición de Dios es que te va bien materialmente, sobre todo en iglesia evangélica se escucha eso. Entonces ahí hay un problema, y creo que justamente lo que tú dijiste, que estos dualismos entre lo espiritual y lo natural son muy fuertes y muy arraigados, porque mucha gente dice, si ves a Dios en la naturaleza, en el aquí y ahora, te estás poniendo como es pagano, es una cosa de ver de que Dios esté ahí como lo ven los pueblos indígenas, y ahí tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, porque ellos han cuidado en general bastante mejor a los ecosistemas, pero nos cuesta en las iglesias de verdad tomar en serio que somos parte de la tierra y todo eso. Entonces, que no se ha tomado es porque es un mensaje medio crítico, creo. Y en las iglesias les desafía mucho a repensar maneras, a repensar la liturgia, a repensar los discursos y hacerlos menos espiritual. Y eso tiene mucho que ver con nuestra imagen de Dios también. Mientras ponemos a Dios fuera, en un cielo arriba o fuera de esta, y lo sagrado lo llamamos fuera de la tierra, y lo profano es todo lo que está aquí, entonces no estás ocupándote de la vida misma. Entonces toda la imagen de Dios, la manera
de interpretar las historias bíblicas, de tomar en serio nuevamente todas las imágenes de la naturaleza que hay en los relatos bíblicos. Es un gran desafío. ¿Por qué las iglesias no lo toman? Creo porque es un desafío y pide cambios radicales. Ariane, ¿y cómo era, si nos vamos al contexto bíblico? Porque si uno va a los evangelios, uno no ve descripciones muy cercanas de Jesús hacia la naturaleza. Generalmente es hacia las personas, hacia la sanidad de dolencias, hacia al trato con el prójimo, y temas también como que a la gente le gusta también lo sobrenatural, y como que eso está como bien plasmado en lo que son los evangelios. Pero no vemos una figura, por ejemplo, no es caricaturizar, pero no vemos a un Jesús que relate hoy Jesús iba acariciando los animales cuando caminaba, o de hecho hay una historia de cuando le reta a la higuera y la higuera se seca. Entonces uno puede decir, ¿por qué? ¿Qué culpa tenía la higuera que recibe eso de parte de Jesús? Entonces uno puede, del otro lado, poder decir, ¿por qué Jesús no amaba la naturaleza? O sea, ¿cómo era? Primero, mi pregunta es, ¿cómo era el contexto? Si, por ejemplo, para los apóstoles o en el tiempo de Jesús, ¿eso era un tema? ¿O era como ahora que en realidad querían dejar registrado otro tipo de cosas? Y además, ¿cómo se pueden hacer hoy, a la luz de la ecoteología, una nueva visión, o cómo se puede releer esos textos que se pueden de repente malinterpretar? Sí. Bueno, primero decir, creo, y eso también requiere un poquito otra mirada de las historias bíblicas, que por supuesto la crisis ecológica que vivimos hoy se ha generado desde como mitad del siglo pasado y desde la revolución industrial, pero desde los años 50 se ha ido a peor por todos los desarrollos tecnológicos que tenemos. Entonces, eso no es el contexto en que se surgieron los textos bíblicos, no es el contexto de Jesús. En los tiempos de Jesús y también en los tiempos de los textos judíos, la naturaleza y como los seres humanos dentro de la naturaleza tenían una batalla bastante más igual. Entonces había una amenaza también de muchas fuerzas de la naturaleza, como los conocemos hoy en día con el tremendo volcán, ahora esta explosión en Guatemala, los terremotos que conocemos en Chile, que el mundo natural no es solo belleza y buena, también nos desafía y nos deja saber que somos criaturas, que a veces no tenemos todo el control. Entonces los seres humanos han ido probando también protegerse frente a eso y han llamado a Dios a protegerles frente a eso. Entonces las historias bíblicas no tienen la crisis ecológica en los evangelios como un tema urgente. Sin embargo, Jesús muestra un cierto, como Dios, ¿no? Como hijo de Dios, un respeto, un cierto control sobre las fuerzas naturales. Entonces habla con el viento, calma el mar. Hay muchas imágenes así. Va por los pastos caminando con los discípulos, da de comer de los trigos, habla de los lirios del campo y habla de... Entonces hay bastantes historias que no hemos visto tan así en ese contexto que sí indican que hay una cercanía muy grande, como lo había en esos tiempos, con lo natural, mucho más que nosotros lo tenemos en una ciudad como Santiago. Entonces, y además, lo que es más importante, creo que la causa de toda esta crisis tiene que ver con un consumo tremendo material y una idea de que la vida plena es tener muchas cosas. Una avaricia porque la gran causa de que explotamos demasiado es que consumimos demasiado, que vivimos, y eso es muy desigual en el mundo. Entonces por eso toda la crisis que vivimos es más responsabilidad de las culturas del norte de Europa y de Norteamérica que de Latinoamérica. Pero nosotros vamos en esa dirección porque lo queremos copiar, queremos llegar ahí. Eso entonces la tierra no lo aguanta, y ese estilo de vida tan así, con tantas cosas y tanta plástico y tanta, eso
creo que tiene una gran contrarrespuesta en el estilo de vida que nos muestra Jesús. Porque dice, no se preocupan de todas estas cosas, eso no es lo importante. Trata de como un estilo más sencillo de vivir, más de lo necesario, más del cuidado entre la gente, porque también la soledad en ese mismo sistema de todos salvarnos para nosotros mismos con nuestro propio auto y nuestra propia casa y nuestra propia... Entonces, toda la idea de ir con un grupito de discípulos caminando y yendo de pueblo a pueblo para encontrarte con la gente, es otro estilo de vida, con mucho más cuidado, con mucho más... y ahí, entonces, cuidado por los seres humanos es cuidar también la naturaleza. Tiene mucho que ver el uno con el otro. La crisis que vivimos es una crisis socioambiental. Todos los problemas ambientales, todos los conflictos ambientales que hay, primero afectan a la gente pobre, a la gente vulnerable, a las mujeres, a las niñas, y eso está comprobado en toda parte. Sí, O sea, Donald Trump no tenía razón, los chinos no tienen la culpa. Como que dice que es un invento de los chinos, esto, el problema de la ecológico. Arián, mira, te quería hacer una consulta con respecto a mí me suena, yo leo ecoteología y me suena teología ya algo muy de contenido, muy científico, muy de pensar mucho. Pero ¿se puede definir la ecoteología como algo práctico también, como una teología de lo práctico del día a día? Sí, seguro. No, porque lo que nos pide es también otro tipo de espiritualidad y otro estilo de vida, como dije. Entonces, mucho más conectado a lo natural. Entonces, en las iglesias que han tomado ese tema, tratan de empezar a vivir otro tipo de estilo de vida que tiene que ver con empezar un huerto, empezar a reciclar, empezar a ver cuánta energía usamos, porque la energía tiene mucho que ver con el consumo de energía, con el cambio climático. Ver también cómo celebrar más con los elementos de la tierra, de vivir los ciclos de la naturaleza, de agradecer más por todo lo que nos es dado, de cambiar la dieta con mucha carne también genera parte del cambio climático. Bueno, si quieren saber más sobre eso puedo explicar más, pero ahí hay muchas maneras muy concretas en que las iglesias están cambiando sus estilos de vida, en el norte más de compartir el transporte, de usar más transporte público, hay muchas formas de como iglesias hacer testimonio de otro estilo de vida, y ahí se pone muy práctico. Pero yo creo que también las iglesias tienen un gran llamado a hablar, a dar voz a estos grandes conflictos que hay, muchos conflictos socioambientales en la sociedad chilena. Estamos llenos de conflictos con la minería, conflictos con las industrias forestales, y que esta gente en estas comunidades no reciben en general, a veces sí, pero en general las iglesias no se preocupan tanto a apoyarles y a también dar a conocer las causas de esta situación. Sí, y también hay un tema como de Estado también, porque yo siento que en Chile al menos no tenemos muchos espacios para cuidar el planeta. Por ejemplo, hay pocos puntos de reciclaje. Uh-huh. O sea, no hay una cultura en la sociedad de reciclaje. A los niños se les enseña poco en los colegios. No hay una conciencia de, no sé, apagar una luz, reutilizar un papel en la impresora, no usar bolsas de plástico. Uh-huh. Entonces, siento que también nos falta un espacio como Estado. No sé si tú también tienes la misma percepción. Sí, seguramente el Estado chileno no ha promovido suficientemente, pero tampoco podemos dejar todo al Estado. Y la pregunta es de que si no se mueve la gente para un cambio, porque se trata de la sobrevivencia y el bienestar de sus futuros
generaciones. Así estamos en una situación en que de verdad tenemos que decir, si no cambiamos rápidamente nuestros estilos de vida, las próximas generaciones van a vivir algo mucho menos agradable que nosotros en esa tierra. Y la pregunta también es por dónde está la salvación ahí si no damos una mano. Somos colaboradores con Dios en tratar de salvar eso, ¿no? Porque yo creo que la idea de que nos va a salvar a un fin, yo he escuchado eso mucho en iglesias pentecostales, de que pero quizás es el signo del apocalipsis, quizás es el signo del fin del mundo, pero yo nunca en ninguna parte en la escritura he leído de que si viene el fin de los tiempos, que eso no, que primero que sabemos cuándo es, porque eso no lo podemos decir que lo sabemos, y no dice en ninguna parte entonces sigue destruyendo y ponte atrás y dice ya no hago nada más. Y eso es un poco, nos da una excusa a no vivir el sendero de Jesús, ¿no? De no convertirnos, porque es una cosa de que tenemos que convertirnos hacia otro estilo de vida. Y podemos decir que el Estado tendría que facilitar mucho más, seguro, pero ¿por qué no lo pedimos? Sí. Como iglesias somos comunidades, porque no vamos a la municipalidad, decimos como iglesias queremos reciclar, como iglesias damos nuestro espacio, si quieren poner aquí un punto limpio, como iglesias podemos ir coleccionando el papel y el todo, y podemos hacer una gestión más limpio en el barrio, porque las iglesias son comunidades y son una de las pocos lugares donde la gente se junta para juntarse, para alabar a Dios, pero también para compartir la vida y la vida cotidiana y ir aprendiendo un estilo de vida cristiano. Entonces son lugares muy apropiados para hacer ese tipo de ejercicio y conversión y tratarlo y apoyarse también mutuamente en eso. Claro. Otro de los puntos que me llamaba la atención que comentaba Arián era que el tema de la desigualdad, de que la desigualdad también en el medio ambiente afecta a los más pobres. Esa también es una realidad muy tangible aquí en mismo Santiago. Claro. Porque si uno ve la distribución de las comunas, eso no es azar. No es azar que las comunas más acomodadas estén en el sector oriente y las más pobres estén en el poniente. Hay todo un tema de las corrientes de viento, que en el invierno sabemos aquí en Santiago, sobre todo, que en las comunas del sector poniente el aire es muy malo, y todo eso se acumula en el sector más pobre de la sociedad, donde están los niños que tienen que ir a los consultorios para atención respiratoria. Entonces eso no lo vemos como un discurso cristiano, el atacar esos puntos de desigualdad ambiental que no nos parecen importantes, porque también la iglesia se identifica o encausa sus motivaciones o sus discursos sociales en temas, y lo hemos tocado en otros programas aquí también, en temas más morales. Se sale a la calle en la iglesia a manifestar su opinión, o se cree que es importante en temas de aborto, de matrimonio igualitario, y en esos temas como que se quiere realzar la voz del pueblo cristiano, pero no he visto aún un movimiento cristiano asociado a la mejora medioambiental, a la desigualdad también en estos temas. Entonces yo creo que eso también es una autocrítica y algo que podemos ir repensando dentro de la iglesia. Lo que te quería preguntar también es que si en este tiempo que se ha ido desarrollando esta idea, acá en Chile se ha visto alguna mejoría, algo se ha avanzado, o todavía esto está muy en pañales. ¿En términos de políticos ambientales o en las iglesias? No, en las iglesias. En las iglesias. Sí se ha visto iniciativas. Entonces tenemos una coalición ecuménica por el cuidado de la creación, en que se han juntado varios grupos así de la Iglesia Católica, de iglesias históricos protestantes y de iglesias pentecostales, porque sentimos, justamente porque se trata del oikos, del casa común de todos, que estos problemas
transcienden nuestras diferencias. Se trata de la humanidad y de todos y todas. Entonces podemos creer de distintas formas, alabar a Dios de distintas formas, pero somos somos todas criaturas del mismo Dios. Entonces hemos hecho actos públicos en la Plaza de Armas, por ejemplo. El 1 de septiembre está el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que es una iniciativa de las iglesias protestantes y de la Iglesia Católica, entonces, y también de la anglicana. Entonces muchas distintas iglesias celebran juntos. Entonces ahí hemos organizado cosas, hemos hecho muchos talleres y charlas en distintas iglesias. Lo que hemos notado, por ejemplo, que la iglesia luterana el año pasado tuvo la conmemoración de la Reforma en Europa, y como uno de sus temas era la creación no se vende. Entonces el ser humano no se vende, pero la creación tampoco se vende. Entonces no puedes adorar a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Entonces si tenemos al Dios dinero, no podemos adorar a Dios. Y entonces ahí, si todo se vende en este mundo casi, entonces la creación se está vendiendo, y eso tenemos que... Entonces en la iglesia luterana están haciendo, yo sé también que en algunas iglesias hay iniciativas de reciclaje, de hacer huertos, y también tratan, sobre todo en organismos más internacionales, hacer declaraciones frente a las cumbres sobre el clima, de levantar la voz unidos también con otras religiones. Eso pasa más internacionalmente todavía que en Chile. Chile siempre ha sido un poquito apartado, ¿no? También por su propia naturaleza, quizás no nos vinculamos tanto. Pero han habido iglesias, por ejemplo, en el conflicto con Pascualama, con la mina en el norte, habían iglesias presbiterianas y la parroquia católica que juntos se unieron a la lucha en contra de esta mina. En el sur, en contra del hidroeléctrico para Patagonia sin represas, también habían varias iglesias que se unieron a la lucha. Pero es más bien que las iglesias, entonces, y eso creo que también es el llamado, que pueden hacer su propia cosa interna de estilo de vida, de decir tomemos en serio de que no adoramos al dinero, y por otro lado unémonos a las luchas ambientales que ya hay muchos movimientos y personas reclamando, por ejemplo ahora en Chile muy fuertemente por el agua, por la escasez hídrica, donde por ejemplo la producción de la palta ha sido muy muy perjudicial para grandes sectores del país. Entonces como iglesias podríamos unirnos a esta lucha y decir, desde una ética cristiana decimos que tenemos que cuidar la creación, que esto no puede seguir así. Claro. Buenísimo. Sí, mira, están reaccionando las redes. Eso. Javier nos estaba mirando hace un rato, nos manda un abrazo y nos dice que nos vemos lindos en el Señor. En el Señor. No esperaba menos. José Hernán Mulato también nos dice, ¿dónde estará el cielo? Y María Esther Mulato también nos dice, hola, qué hermoso tema. Y también nos mandan la pregunta, nos dice, en lo práctico, ¿cómo procuramos educarnos para ser colaboradores del fortalecimiento de la naturaleza? Te la dejamos ahí para que la piensen mientras leo lo de un comentario de Roy Soto que nos dice, hola, saludos. Si las iglesias saliéramos de la teología escapista antropocéntrica y miramos la caída del Génesis como una cósmica, la misión de la iglesia entraría en una dinámica más integral. Para mí, la misión de la iglesia parte de una teología de la creación donde la invitación es traer al Señor Jesús a estas realidades ecológicamente dañadas, como igualmente al ser humano en una tripartitura. Y Estefita Rengifo de Sánchez nos manda un saludo. Mira, retomemos lo que nos decía María Esther, nos dice, en lo práctico, ¿cómo procuramos educarnos para ser colaboradores del fortalecimiento de la naturaleza? Sí, bueno, una de las grandes entradas son los niños y las niñas. Entonces las escuelas dominicales pueden hacer muchas cosas con eso.
releer también esas narrativas bíblicas, pero con ellos de otra forma, pero también eso de enseñar a cuidar, de vincularlo, yo escuché de una filosofía más indígena de los nahuatl que dijeron que a los niños tenemos que enseñarlos a como domesticar el querer, a saber cómo manejar de que siempre queremos más, ¿no? Y yo creo que es un tema muy teológico y muy de las iglesias, de decir como de que el amor, el querernos entre nosotros es más importante que el querer y querer y querer más. Entonces esa visión más crítica se puede trabajar muy bien con los niños y se puede salir, se puede ver si hay posibilidad de plantar árboles, de hacer un huerto, de ver cómo funcionan las semillas. Es verdad que en Santiago a veces es difícil encontrar los espacios verdes para poder hacerlo, pero hay ecobarrios y hay gente que está tratando de crear esos espacios y las iglesias pueden ser parte de eso. Entonces, cómo educarnos más, hablar del tema, yo creo que eso es lo primero, de que nos ponemos más conscientes de lo que está pasando. Entonces de repente hacer un grupo y releer estos relatos de la creación, pero también escucharnos de cómo lo estamos haciendo. Mucha gente ya está haciendo cosas y no sabe muy bien cómo vincularlo con otras personas. Entonces ahora están las redes de los computadores que tienen las redes sociales que tienen sus ventajas y desventajas, pero tienen la ventaja que uno si busca ecología o iniciativas ecológicas, hay muchas en Santiago. Entonces ver como iglesia con qué queremos vincularnos, y ahí se va educando en el camino. Ariane, mira, tú compartes esta visión que tiene Roy Soto, que dice: para mí la misión de la iglesia parte por una teología de la creación donde invitamos a traer al Señor Jesús a esta realidad ecológicamente dañada. Sí, yo lo comparto completamente. Creo que Jesús tenía toda su mirada en el sufrimiento de la humanidad, que es parte de esta creación, y ahora estamos con un tremendo sufrimiento de la creación que tiene, como dije, directamente efecto a la calidad de vida de los seres humanos. Tú lo estabas hablando de Santiago, de estos niños que se enferman cada año y todo. Entonces yo creo que es muy verdad que ahora el estilo de vida y no solo el estilo de vida, como la espiritualidad de Jesús requiere de que nos ocupemos de cómo mejorar la calidad de la vida de la gente, no solo en lo espiritual arriba, pero lo espiritual tiene todo que ver con nuestro bienestar en la tierra, y lo sabemos. Todos nosotros, si pensamos en momentos espirituales importantes de nuestras vidas, puede ser que ocurrieron en nuestra pieza encerrada en oración, pero muchos de esos momentos gente lo vincula, si tú lo piensas, estaba en las montañas, estaba en la playa, estaba mirando el mar, me sentía eso de mirar las estrellas y decir somos parte de algo tan grande. Eso tiene directamente que ver con nuestra espiritualidad. Entonces también estar más atento a eso creo que puede ser una forma de traer a Jesús aquí. Sí. Ariane, ¿cuán importante es esta conciencia ecológica en lo particular? Por ejemplo, en el gente a gente, el que yo como persona vaya y no diga, ¿sabes qué? No me des bolsa. O que en mi trabajo reutilice una hoja y la doy vuelta y ocupo la otra lado. ¿Suma eso? ¿Sirve realmente? ¿O es una pelea de una hormiga con un elefante? Sí, uno lo siente muchas veces así, ¿no? De que, como dijeron, como que no se hace mucho, entonces tiene algún sentido. Todo movimiento empezó con algunos y algunas que hicieron algo distinto. Todos los cambios se han generado desde abajo, desde gente que dijo ya no más esto, o la mujer que en los Estados Unidos que se negó a parar para una mujer negra
para un hombre blanco en el bus generó al final el movimiento que acabó con la esclavitud o las circunstancias de la gente negra en Estados Unidos. Hay muchos de estos ejemplos en que uno dice, mi gesto es además de un gesto ético, aunque no sé si va a servir para algo, yo lo hago porque tiene sentido en sí. Eso creo que tiene que ser la actitud principal. Eso es la actitud de la esperanza. No lo veo, pero lo hago porque creo que es válido. Pero todo gesto que uno hace distinto genera en otra gente en tu alrededor un remesón. Exacto. Así de, oye, ¿por qué tú no usas bolsas? Yo sí uso bolsas, porque entonces creo que es importante dar testimonio sin decir, mira qué bueno que lo hago, pero dar testimonio y lo hago por esto. Y después eso va generando otro tipo de cultura, y en eso estamos todos y todas. Todos podemos tener una voz en eso. Pero también es necesario, por la urgencia de la situación, de que hay comunidades y grupos de personas que reclaman más hacia las autoridades y que porque esas cosas al final no cambian si no cambian algunas leyes, algunas normativas. Lo que tenemos en Santiago con el aire solo cambia cuando gente masivamente deja su auto, o si mejora algunos medios de transporte público, o si algunas industrias se cierran en Santiago, o si se regulariza la leña. Son cosas que se necesitan regularizar de forma masiva. Entonces, pero eso se puede pedir, y si hay cada vez más gente que reclama que los consultorios están siempre llenos en invierno, porque de nuevo, si la gente se preocupa del tema y dice, nosotros queremos que cambie, los gobernantes van a cambiar, porque al final hacen lo que la gente pide masivamente. Claro. Exacto. Bueno, y lo mejor es que uno como adulto también va haciendo estas pequeñas cosas, y los niños van viendo y aprendiendo que es la generación que a lo mejor va a crecer. Y a veces los niños nos enseñan. Sí, porque así que desde esta tribuna llamamos a no usar bolsa. No más bolsa. Oye, y también yo quería destacar, porque una de las cosas que mencionaba Ariane era de los niños, que también comentaba. Aquí me gusta porque aquí en La Cuarta se han incorporado esas cosas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un sitio con tierra, pero plantamos un naranjo, y los niños fueron los que impulsaron eso, y la iglesia nos unimos y vimos cómo surgía ese acto. También han tenido dinámicas de ir a alimentar a animales, a dar agüita, a ver también el proceso de crecimiento, de cuidar un mini huerto. Entonces son cosas que van sumando, y que uno puede decir, ¿y por qué no le enseñan las cosas de la Biblia mejor? ¿Por qué no se sabe la historia de Noé o esas cosas? Y realmente vamos vinculando estas cosas que en realidad van creciendo y nos van cambiando la dinámica también a nosotros los adultos. Así que, y también un llamado a la conciencia, yo creo, de lo que mencionaba también Andy, de que una de las grandes ítems que hay que contribuyen a la contaminación, y que pasa piola acá, porque las cosas que generalmente se saben en los autos, la industria, pero también está el consumo de leña, que es muy grande, y que generalmente se da en las familias acomodadas en el sector oriente, que prenden las chimeneas y ese humo baja y que tiene el efecto en los niños, pero eso no lo visibilizamos. Así que también un llamado, como decías tú, a la conciencia personal, de ver que en realidad lo que yo puedo hacer contribuye y tiene un efecto inmediato en el otro. Sí. Chicos, mira, llegó la hora de la pausa musical, así que nos vamos a ir a un breve corte. Y ya estamos de nuevo con este interesante tema. Ya tengo más preguntas para ti, Ariane, así que nos vemos a la vuelta. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner,
estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huido lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huido lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Estamos de vuelta ya en este segundo bloque en Espacio 3. Está muy interesante el tema, ¿cierto? Muchas aristas, muchas cosas nuevas, muchas cosas que debemos incorporar. Y yo creo que como cristianos siempre tratar de ir creciendo en estos distintos ámbitos que podemos tener acceso, como lo que nos comenta Ariane, y poder ir mejorando, ¿cierto? Sí, mira, nos siguen escribiendo. Estefita Rengifo dice: Dios les bendiga a todos los hermanos, gracias por las enseñanzas. Y Juanita Morales nos dice: el sentido de las cosas, de hacer las cosas, qué lindo, Dios los bendiga. Bueno, le invitamos a que sigan participando, que compartan el video, que manden sus preguntas. Ariana aquí está dispuesta para aclararnos las dudas. Y voy a aprovechar de preguntar lo que quería preguntar. ¿Hay alguna manera de que como iglesia tengamos algún apoyo sobre cómo ver la ecoteología? Por ejemplo, tú perteneces a alguna institución, hay un grupo que puede venir a enseñarnos, por ejemplo, a las iglesias. ¿Cómo contactarnos con esas personas? Sí, bueno, como dije, tenemos en Chile, hemos organizado una coalición ecuménica por el cuidado de la creación, que ahora todavía no tiene tanta presencia. Tiene la iglesia luterana y tiene un grupo pentecostal o de iglesias bautistas también, que han hecho un grupo que se llama Cuidado Creación Chile.
Y ese grupo también está trabajando el tema y dando charlas más desde el lado de las iglesias evangélicas. Están conectados también con el GBU, el Grupo Bíblico Universitario. Entonces hay grupos que están trabajando el tema, estudiando el tema y dando charlas, entrenamientos. El mismo centro donde yo trabajo, entonces tiene el Centro Ecuménico Diego el Medellín, también tiene, yo doy cursos y con otra gente como profesores invitados. Existe a nivel internacional una gran red que se llama Green Faith en inglés, Fe Verde, que desde como hace 2 años tiene una red en Latinoamérica. Teníamos un gran encuentro de jóvenes en 2016, de jóvenes líderes de comunidades de iglesias, justamente para irse entrenando en el tema de cómo incorporar ese tema en las iglesias. Eso fue en Río de Janeiro, el encuentro con unos 100 jóvenes de toda Latinoamérica, pero justamente estos jóvenes también siguen trabajando en sus áreas en los distintos países. En Chile entonces se incorporaron en la coalición y están activos en otras actividades. Entonces sí, se puede pedir al Centro Diego de Medellín, que está en Facebook. Se puede contactar con la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, que también está en Facebook. Se puede conectarse con Green Faith, que en breve va a tener un sitio web con mucha información sobre todo lo que está pasando en Latinoamérica. Y ahí entonces eso también lo vamos a publicar en el Facebook de la coalición. Entonces, si se conectan con estos grupos, vamos a seguir informando de qué está pasando. Ahí también queremos publicar mucho material educativa justamente. Yo acabo de hacer un taller sobre cambio climático, que también hicimos con otras colegas mías del centro, para ver los mitos y las verdades científicos sobre el tema, porque mucha gente no sabe muy bien de lo que se trata. La mirada psicológica, de por qué no lo hablamos, la mirada más comunicacional, cómo podemos comunicar sobre eso también en escrito, y la mirada espiritual, de cómo tiene que ver con nuestra mirada al mundo. Entonces fue un taller muy interesante y eso lo ofrecemos en iglesias, en grupos. Entonces tenemos varios talleres, y se meten en esta web también para este año. Del Centro Ecuménico también tenemos. Entonces desde aquí, que no hay, como que no es un tema que en Chile es bastante nuevo, pero en la medida que se van generando más líderes que han estudiado el tema, en las iglesias se puede trabajar más también. Exacto. Le vamos a pedir a Diane después que nos compartamos ahí en las publicaciones las páginas y los contactos donde podemos tener esta información para incorporarlo también en las iglesias, ¿no? Correcto. Ariane, y si nos podrías decir, lo hemos tocado en lo que hemos conversado, pero ¿nos puedes dar algunos tips de qué cosas nosotros podemos en la práctica, aunque parezcan chicas, que parezcan sin importancia, pero qué podemos en nuestras casas, primero como personas, qué podemos ir haciendo para mejorar nuestra conciencia y en la práctica mejorar el medio ambiente? Sí. Bueno, hay una muy buena manera para tener una idea de cómo uno está, es hacer un ejercicio de medir tu huella ecológica. Como que decimos que nosotros todos tenemos, todos impactamos con nuestras actividades, como países, algunos países mucho más que otros, pero también como seres humanos individuales. Y hay ejercicios para medirlo, y ellos tienen en general distintas áreas. Una área importante es energía. Entonces, cómo apagar, eso de apagar las luces, de tratar de consumir menos energía o lo menos posible, es muy importante, porque la cantidad de energía que usamos está generado por combustibles fósiles que crean el CO2, que es y la concentración de CO2 en la atmósfera hace que la Tierra se está calentando y que tenemos todos estos eventos
extremas climáticas y que más sequías entonces eso es tiene que ir bajando. El consumo energético es importante. El transporte es muy importante. Entonces, si puedes no usar o compartir el auto más con otras personas o usar más transporte público, no es de la mejor calidad en Santiago, lo sabemos, pero eso sí. Es importante. Otra cosa que es muy importante es todo lo que comemos y consumimos, si es más local, tiene menos impacto en el medio ambiente, porque todo el transporte de traer cosas desde China, desde Estados Unidos, y en una época que a veces no se dan esos productos, entonces necesitan también mucha químicos y todo para hacerlo, conservarlo y todo. Entonces comer lo más local y orgánico o menos producido posible es mejor. Entonces tratar de comer cosas frescas y no empaquetados en plástico, de reciclar lo más posible. En Santiago sí hay posibilidades ahora de puntos limpios, y eso creo que podría ser una muy buena iniciativa desde las iglesias. Entonces eso de consumir menos carne. Antes, cuando nuestros abuelos vivían, la carne era un lujo, y eso debería ser porque la producción de carne más artificialmente, o más bien en las bioindustrias, genera muchas gases que son muy contaminantes. Entonces eso es difícil para la cultura latinoamericana, pero bajar la producción ya... Apoyaba todos tus puntos. Hasta aquí, sí. Vamos a tener que dejarlo hasta acá, Ariane. Sí. Pero se dice que carne blanca es menos terrible que el vacuno, entonces ya con todo eso moderar, entonces ir un poco menos ya ayuda. ¿Qué más? ¿Qué áreas más? Bueno, eso de la energía tiene que ver con cómo se lava también. El uso del agua es muy importante. Entonces, ahora yo creo que necesitamos ahí reclamar que el agua en Chile no debería ser privatizado, que se vende el agua en Chile, y las minerías, los forestales y todo usan muchísimo agua. Entonces, la hora que nosotros hacemos en la ducha no es comparable, pero sí es importante ser conscientes de que el agua no es ilimitado y que no viene del grifo, pero que viene de ríos, y que, bueno, esos son algunos tips. No botar nunca aceite por el desagüe, juntarlo y empaquetarlo, ponerlo en botellas y botarlo en otro, porque el aceite contamina litros y litros de agua con muy poco. Entonces, esas son algunas de las cosas que se puede hacer. Sí, mira, hay varios puntos interesantes acerca de lo que decías, porque también hay un llamado también a la gente que es productora de productos internos, que muchas veces, por lo de moda, por lo gourmet, son cosas que son muy caras. O sea, cosas que se hacen aquí mismo tienen un precio demasiado elevado, entonces también como que cuesta mucho. Mira, Daniela Aceituno nos escribe y nos dice: Ariane, ¿nos podrías hablar de Laudato Si y apoyar con algunas claves de lectura que nos permiten entender su contenido desde nuestra cultura protestante? Interesante. Laudato Si, alabado seas, oh Señor, es ese texto del Papa Francisco, que el Papa Francisco tomó su nombre por San Francisco, que era uno de los santos que nombraba a todos los seres vivos hermanos y hermanas, ¿no? Y el hermano Sol. Entonces fue un santo muy rebelde y muy importante en la época medieval. Entonces el Papa Francisco en la Iglesia Católica ha escrito un texto que se llama Alabado sea Señor por esa bonita creación, y que se trata que tiene distintos capítulos, y en general la encíclica, yo lo leí como reformada, está muy bien escrito, muy fácil de leer, mientras muchos textos de la doctrina católica son como difíciles de entender cuando no sabes mucho de esta doctrina. Yo lo leí y no me sentía
muchos puntos excluida como no católica. Eso primero. Él lo dirige el texto a toda la humanidad, también a no creyentes. Es muy dialogante, es un texto muy profundo en que analiza en el primer capítulo cómo está nuestra casa común, en que nombra todos los distintos problemas medioambientales y los conflictos que hay. Y yo creo que ahí no hay mucha diferencia entre uno u otro. Hace en el segundo capítulo un análisis bíblico interesante. Yo creo que ahí las iglesias evangélicas podrían aportar hasta aún más profundidad, porque tienen más desde sus tradiciones unas ganas de empezar desde los textos bíblicos. Entonces, pero en el análisis que hace estoy totalmente de acuerdo también como protestante, y busca las raíces de la crisis ecológica, y él lo ve muy en la avaricia y del querer más del sistema económico que tenemos. Yo creo que yo he trabajado más bien con la encíclica desde una perspectiva complementaria. Creo que hay temas en la teología protestante que podrían complementar la encíclica. El tema de la gracia, que creo que puede ser un tema muy interesante porque lo tenemos muy presente. Nosotros los católicos tienen una cosa muy de acción y han sido más fuertes en tomar actos en ese sentido, pero en lo espiritual, en la idea de que el mundo está dado por gracia, y que entonces la raíz también de querer tener más tiene que ver con creer que tú lo puedes ganar de alguna forma, de que tú puedes ganar tu importancia frente a Dios por la fama, por el dinero, por lo que consigues. La idea de la gracia en la teología protestante dice que estamos bien como estamos, no necesitamos probar nada frente a Dios, y eso puede dar una cierta humildad que creo que puede complementar en la encíclica. Pero en ese sentido, como dije, que tenemos muchos espacios ecuménicos porque hay mucho diálogo posible. Hay teólogos protestantes que han trabajado las leyes sabáticos, la idea del año de jubileo, de dejar descansar a la tierra en Deuteronomio, los salmos, el mismo texto del Apocalipsis en este tiempo, de dónde sacamos esperanza y fuerza de las comunidades frente a una gran crisis. Entonces, pero se puede trabajar con grupos mixtos, creo, porque no hay los temas que siempre nos dividían, no son tan relevantes en este contexto. Sí, yo de verdad agradezco todo lo que tú has comentado aquí, Ariane, porque nos hace un llamado a la conciencia personal y colectiva como iglesia, como creyente y como seguidores de Cristo. Yo creo que es súper importante. El evangélico en general tiende a ser muy emocional, de que si siente, hace. Uh-huh. Y como esto de repente lo invisibilizamos, nos queda aparte. Pero yo creo que también es súper importante que los que nos estén viendo, es cosa de mirar a nuestro alrededor cómo ha ido cambiando el clima y la naturaleza en el mismo Chile, que tenemos una riqueza tan linda y que hay cosas que se han ido perdiendo. Es cosa de ver el tema de la laguna de Culeo, que se secó, que hace un par de años, no mucho, estaba lleno y era un atractivo turístico, y ahora no hay nada, y hay años que va a pasar para ver si es que se va a poder recuperar. Hay muchos ríos que se han secado en el sur, y ríos emblemáticos. Entonces vemos que el mismo clima, o sea, antes se decía en Santiago abril lluvia 1000, este año no llovió nada en todo abril. Entonces esas cosas, esas señales también como cristianos tenemos que hacernos cargo, y un llamado también a la responsabilidad de sentirnos parte de este ecosistema, y saber que eso no son fenómenos naturales que caen del cielo, porque eso con el cambio climático mucha gente cree que es algo que no podemos hacer nada, pero tiene que ver directamente con la manera en que vivimos en esta tierra, y eso es importante. Y lo que tú dijiste para
concluir, yo creo que la emocionalidad es muy importante en esto. Lo ecológico, entonces igual uno lo habla como científicamente, trata de... Pero si no nos conectamos, lo que significa eso, la pérdida de la creación de Dios, con el dolor de eso para nuestros hijos y hijas, si la biodiversidad está cambiando dramáticamente, hay muchas especies que nunca más se van a ver, que se extinguen y no lo vamos a ver nunca más. Son regalos de Dios, y entonces saber que tus hijos y hijas ya no van a ver eso, que van a tener cada vez menos agua, que van a tener más sequía, no es para generar un espacio oscuro, como una visión oscura del futuro, pero sí una cosa realista de decir, si nos conectamos con el dolor por eso y con la maravilla, cuando uno tiene la atención en la maravilla de esta creación, en una flor, en cómo crece este árbol de este naranjo, si te conectas con la maravilla de cómo toda la vida funciona, cómo la cosa se regenera cuando lo cuidas bien, entonces hay estas dos emociones, la alabanza frente al don de la creación de Dios y el dolor porque eso se está perdiendo por nuestros propios pecados. Creo que puede ser una muy buena entrada de las iglesias evangélicas para moverse para ese tema. Sí, yo también en una parte que la veía, ya entrando a la ciencia ficción, pero que me gustó cómo se plasmó en la película Avatar, no sé si la vieron. Uh-huh. De estos seres que no vivían en la tierra, pero que valoraban mucho el tema de la conexión con la naturaleza, y eso pareciera ciencia ficción, pero en realidad es así, po. En realidad los seres vivos estamos conectados con la tierra, estamos conectados con la naturaleza. Yo siempre hablo, la otra vez también lo comenté, que cuando una vez fui a un observatorio y vi un video de cómo el universo, los componentes que se encuentran en el universo están insertos también en el ser humano. Uh-huh. O sea, el calcio que tenemos en los huesos es un componente universal. Claro. No está solamente entonces, de alguna u otra forma, la naturaleza es parte de nosotros. Sí. Y eso también es bonito, porque hablamos al inicio del programa de la familia que perdió a una abuela. En Génesis 3 dice: polvo eres y a polvo regresará. Somos tierra, pero la misma tierra tiene todos esos mecanismos de resurrección. Entonces, porque todo está conectado y todo se mueve y se regenera y se produce vida nueva. Entonces, también lo que nos queda de nuestros cuerpos se vuelve tierra, pero se regenera. Entonces, viéndolo así, como añade un elemento de lo bonito que todo es, que nada se pierde, nada del amor que damos se pierde, nada de lo que somos se pierde, todo se regenera y se incorpora de otra forma. Y yo creo que entonces yo conozco una fundación, Árbol y Vida, que también quiero aquí promover, que plantan árboles por cada persona que ha fallecido, como para recordar a esta persona y para también dar la conciencia de que de alguna forma seguimos viviendo en los árboles, en la naturaleza, en nuestro alrededor. Entonces, en vez de dar una corona de caridad, tienen esas tarjetas para dar un árbol a una persona fallecida y lo plantan con toda una ceremonia para recordar a estas familias, junto con las familias de estas personas. Entonces yo creo que todas esas iniciativas conectan cosas que son muy hermosos y muy importantes, porque no solo estamos conectados con la naturaleza, entonces ahí en el lenguaje somos parte de la naturaleza, totalmente. Y si destruimos lo que tenemos a nuestro alrededor, no vamos a poder seguir viviendo así de fácil. Entonces, porque necesitamos, y eso de saber que necesitamos el aire que respiramos, el agua que tomamos, nuestro cuerpo es 80% agua.
Entonces, si no tenemos agua, no podemos seguir viviendo, pero el agua nos genera vida y tiene mucha importancia en el cristianismo. Mira el bautizo, el símbolo del mar en todas las historias bíblicas. Entonces, solo trabajar el tema del agua es muy rico en nuestras espiritualidades cristianas, pero también de otras religiones. Todos estos elementos de la tierra siempre vuelven. Exacto, Arián. Te queremos agradecer porque lamentablemente ya se nos pasó la hora, aunque no lo creas. Se nos pasó la hora de nuestro programa, así que te agradecemos por esta tremenda enseñanza y desafío también que nos deja a nosotros como personas y como comunidades también de fe acerca del reciclaje. Hacemos un llamado también a la gente a informarse. Hay muchas formas de cómo poder contribuir en esto. Hay Santiago Recicla, es una página que tiene el Ceremi, donde hay harta información, donde hay puntos limpios. También Coaniquem tiene con el tema de las botellas. Y estaba leyendo recién también que Coanil, acerca del aceite. Los niños de Coanil, el aceite que usted ocupa, el quemado, ellos van a su casa, lo retiran y con eso hacen jabones. O sea, uno no tiene que moverse, van ellos mismos, así que es muy fácil a veces ayudar a nuestro planeta. Así que te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por toda a ustedes. esta información, por la maravillosa enseñanza también que nos deja. Juan, ¿qué tenemos para la otra semana? La próxima semana estaremos con Nicole Quiroz. Ella es de la fundación Helmut Friends. Así que estará ahí hablándonos sobre el trabajo que realiza la fundación y una propuesta de una escuela que tienen dirigida a jóvenes basado en temas de derechos humanos y política. Así que ahí vamos a estar compartiendo con Nicole. Interesante. No se lo pierdan. Sí. Qué bueno. Tenemos variados temas acá, así que y bueno, plante un árbol, cultive un jardín, haga cosas prácticas. Así que le llamamos ahí, le invitamos a ser parte, ¿cierto? De todo esto, que esto no se quede solamente acá. Dios se manifestó hoy día. Se manifestó aquí porque hoy día el programa lo hicimos con la mitad de luz que lo hacemos normalmente, porque de una manera unos focos no funcionaron. Y entonces los dejamos ahorramos apagados. energía. Y ahorramos energía y al parecer, por lo que estamos viendo, nos vemos bastante bonitos en el Señor. En el Señor. Como diría nuestro amigo Javier. Así que Dios se manifestó hoy día, también cuidamos el planeta un poco. Así que bueno, agradecemos a toda la gente que nos vio el día de hoy. Le damos las gracias por habernos visto. Comparta el video, comuníqueselo ahí a sus amigos, que hay temas muy interesantes, no tan solo del mundo religioso. Tenemos una mirada religiosa acerca de esto, pero también tratamos temas muy contingentes. Así que los invitamos a que sigan viéndonos, siguiéndonos y compartiendo los programas. Eso. Ya pues, nos vemos. Muchas gracias, Arián. Que el Señor te bendiga. A ustedes también. Buena semana. Que lo pasen muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Y esto fue Espacio 3. Chao, chao. Adiós.